Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Enfoque Semanal, un programa sin traen de Subdirectiva Pereira, como cada 8 días con un recuento de las actividades que se ven durante la semana. Para esta una muy especial, estaremos hablando sobre los falsos positivos, ya que se reveló por parte de la JEP que son 6.412. Entonces veamos un poco la información que Carlos Marín tiene para contarnos. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. ¿Por qué no nos buscaron? ¿Por qué? Pagó 2 millones de pesos para que se presentara a 4 campesinos como guerrilleros muertos en combate. La Sala de Reconocimiento de la JEP abrió el caso 03 que investiga las muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. A partir del informe número 5 de la Fiscalía, indica que hubo un total de 2.248 víctimas entre el año 1988 y el 2014. El fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su época más crítica entre 2006 y el año 2008. Primero que todo, un saludo para los televidentes de Enfoque Semanal. Yo diría que o lo tomaría pues inicialmente como de la siguiente manera. Lo primero es que el eufemismo de falsos positivos pues no es el adecuado, porque suena muy leve. Eso realmente son ejecuciones extrajudiciales a manos de organismos del Estado, organismos que legal y legítimamente deberían defender la vida de los colombianos y las colombianas. Entonces ahí está gran parte de la gravedad de esta situación. Lo otro es que tampoco ocurre, el informe de la JEP, que la JEP entrega esta semana, abarca el periodo comprendido entre el año 2002 y 2008. Pero esta situación de ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos armados del Estado viene dando desde hace muchas décadas. Incluso la cifra el estudio que se ha hecho más contemporáneamente inicia en el año 1988, cuando ya se había iniciado el exterminio de la Unión Patriótica dentro de muchas otras persecuciones de carácter político, y llega hasta el año 2014. Pero volviendo al caso de la noticia de esta semana, solamente entre el año 2002 y el año 2008 están hasta el momento documentados, se han encontrado hasta el momento 6.402 casos, muy por encima de los 2.000 que la Fiscalía ha reconocido hasta ese momento. La JEP establece por lo menos 6.402 personas que fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio de la nación entre el año 2002 y 2008. Antioquia, Costa del Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los 6 territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del caso 03. Y más grave aún, que un organismo como la Fiscalía General de la Nación se niegue a reconocerlo, que desde el Estado no se abran las puertas pues, para algo que ya ocurrió, por lo menos reconocerle a las víctimas y decirles la verdad sobre el por qué se hizo eso, el por qué fueron desaparecidos sus seres queridos, el por qué se secuestró a personas o se engañó a personas humildes, pobres, con la promesa de un trabajo y después eran asesinados. Ya hay oficiales de rango medio y alto que han confesado cómo se dio esto. Hay soldados, ¿cierto?, de base que también lo han confesado. Entonces es claramente una política de Estado lo que se devela, y eso es supremamente grave. Pienso que pues si no se avanza sobre todo en la judicialización de los principales responsables, entre los cuales está el presidente de la República de ese entonces, que era el jefe de todas las fuerzas armadas del país, y quien debe responder por todo lo que hayan hecho sus subalternos, más allá de que se compruebe o no que dio las órdenes directamente. Ahí están las versiones, ahí están los videos. Las cifras de los falsos positivos, como son conocidos en Colombia, es mayor de lo que se había registrado en el pasado, y muestra que en el periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue presidente aumentó críticamente,
y donde los jefes militares y de las AUC han dado a conocer que fueron vilmente masacrados campesinos y presentados como bajas en combate por órdenes del que a la fecha era el presidente de la nación, y el cual a la hora rechaza sus acusaciones, pues históricamente el 78% del total de las masacres fueron bajo el periodo de la seguridad democrática. Todos los falsos positivos, las bajas del Gaula, yo di 3 bajas en Prado Sevilla que fueron limpias, entre comillas limpias porque sí eran guerrilleros. Pero uno se me entregó y también lo ejecuté. Yo tengo las carpetas en mi poder donde llegaba, las órdenes de él era, ¿qué pasa esta semana? No tenemos resultados, ya un momentico, mi general, los organizamos. Entonces llamaba a Quiñones, organizaba con la RIME con Felipe, y Felipe organizaba a quién iban a entregar, y me llamaban a mí, que yo era el que hacía el trabajo, y me decían, en tal parte a tal hora. Yo llegaba en tal parte a tal hora, el que se me bajara lo mataba. Al que se me bajara en el carro, de la moto, de la bicicleta, lo mataba. Sin preguntarle. Nada. Ya yo sabía que ese era el que iba. Entonces ahí llegaba la RIME, llegaba el Gaula, hacían todo el show, la división sacaba los comunicados de prensa y todo eso era coordinado con las mismas autodefensas. Entonces, ¿qué pasaba? La RIME hacía un informe falso, ficticio, que deben existir, donde ¿qué es la RIME? La RIME es la Regional de Inteligencia. Ya. Y hace un informe. Hacía un informe falso donde decía que ellos habían dado la información para eso y que en base a su información que se había pagado un dinero, se había dado de baja o neutralizado un terrorista, como estos que... Entonces, ¿por qué no nos muestra estos papeles a la cámara y nos cuenta la historia? Este es el caso de un falso. Esto es el caso de un falso positivo. Cometido por usted. Mío. Como militar. Como miembro del Gaula. Ya. O sea, esto es un falso positivo ¿De qué completamente. año? Esto más exactamente es baja de tercer lugar, vereda del Volcán, municipio de Ciénaga, hecho ocurrió el 4 de septiembre del 2002 a la 1:40 de la mañana. Esto es un falso positivo de punta a punta. De punta a punta, porque aparecen con dinamita que la entregó un cabo del mismo Gaula, entregó las barras de Indugel. El revólver, yo no sé Quiñones dónde compraba tanta arma. Aquí está. Aquí está el tipo presentado muerto. Aquí está el boletín informando la muerte, la baja. La orden de operaciones completamente falsa porque no... Firmada por Quiñones, por el teniente Alarcón, que supuestamente era el jefe de operaciones del Gaula. Esto es completamente falso. Está toda la documentación. Así es como se debe demostrar. Está la necropsia, el acta de levantamiento, aparte de que... ¿Cómo se llamaba este? El tipo aparece como NN. Y esto aparece y él lo presentaba como si fuera un atentado a la línea férrea de la Drummond. El tipo me lo lleva, me lo entrega un muchacho poca lucha. Me lo entrega. Él está en Justicia y Paz. Esta semana también estuvimos hablando un poco con los docentes del departamento de Risaralda, quienes salieron a marchar otra vez este año 2021. Veamos un poco por qué están marchando y qué le piden a la alcaldía y a la Secretaría de Educación. Bueno, Andrés, esta semana salimos a acompañar a los maestros de Risaralda, quienes salieron a marchar por el tema de la alternancia. Veamos un poco la información que tienen para contarnos. ¿Qué ha pasado con los líderes sociales? Lina, ¿puedes contarnos sobre eso? Claro que sí, la problemática de los líderes y lideresas sociales sigue siendo la misma, lamentablemente, pero que no se puede desconocer con el flagelo de las masacres que se vienen dando en distintas partes de nuestro país. Hay un derramamiento de sangre en donde hay un silencio cómplice por parte del gobierno nacional. No se hace nada para proteger los derechos humanos, para dar las garantías a los líderes sociales, las medidas de protección, y además se suma con el flagelo del asesinato de los excombatientes de FARC, más conocidos como los firmantes del acuerdo de paz. Entonces, seguimos haciendo las denuncias, llamando a las organizaciones nacionales e internacionales para que protejan los derechos humanos, la vida y sea la protección de nosotros, los líderes sociales. Gracias, Lina. Lina, ¿usted qué opina de la alternancia? Bueno, la alternancia es innegable de que hoy, en el momento en que nos encontramos de la pandemia,
los niños quieren retornar a las escuelas, hay maestros que también quieren retornar, pero es importante que para que esto sea efectivo tiene que ser de manera segura, paulatina, graduada, planeada y que además se cuenten con los insumos necesarios, no simplemente con tapabocas, alcohol y trajes, sino que se den las adecuaciones necesarias en las instituciones educativas, flexibilización de recursos, adecuaciones curriculares y al mismo tiempo pues se tenga en cuenta a los niños que no van a asistir a las escuelas por temor de sus padres y que se siga garantizando una educación. Hay algo fundamental y es el tema del agua potable. Hay muchas instituciones educativas de nuestro país que no cuentan con el recurso hídrico y que este se debe garantizar para hacer una efectiva asepsia. Lina, la opinión de la CUT frente al alza del IVA. ¿Al frente a qué? El alza del IVA. No, esa es la real vacuna que nos metieron. Realmente es una problemática muy grande porque una vez más quieren echar a la clase trabajadora el costo de la crisis económica en la que hoy nos encontramos, agravando más productos de la canasta básica familiar, cuando el poder adquisitivo de los colombianos y colombianas está muy disminuido, teniendo en cuenta cómo se dio el incremento del salario mínimo. Hay trabajadores a los que no se les sube el mínimo y que efectivamente pues el poder adquisitivo sigue siendo muy mínimo para que ahora nos metan una reforma que no tenemos por qué asumir, que es un costo de los empresarios, que es un costo de los explotadores y no de la clase trabajadora. Muchas gracias, Lina. Blanca Rubi, queremos que nos cuentes qué opinas acerca de la alternancia, el regreso a clases. Hola, buen día, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Decirles que la alternancia es un atentado contra la vida. Artículo 11 de la Constitución Política, que donde dice que la vida es inviolable. Entonces, estamos diciendo que mientras que no haya recursos, mientras que las garantías no estén verificables dentro de las instituciones, los maestros ni los estudiantes no iremos a la alternancia, porque es responsabilidad de las diferentes administraciones, desde el mismo Ministerio de Educación, la adecuación, y para adecuar se necesitan recursos, se necesita inversión, y es lo que no se ha manifestado por ninguno de los lados. Por eso nosotros estamos diciendo, defendemos la vida por encima de la educación, defendemos la vida y la salud de toda la comunidad educativa, no a la alternancia por esto. Bueno, es complicada la situación para los educadores y estudiantes del departamento de Risaralda. Estaremos pendientes de cómo avanza esta problemática, informó para Enfoque Semanal Natalia Ávila. Bueno, esta semana también se dio a conocer por parte del alcalde Carlos Maya unas nuevas medidas que se van a empezar a implementar el 1 de marzo. Entonces Héctor, nuestro compañero Héctor Eduardo Lame, nos va a contar un poco, le estuvo preguntando a la ciudadanía también qué opinan de la nueva medida del pico y placa. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Enfoque Semanal. Andrés, quiero contarles que desde el próximo 1 de marzo comenzará a implementarse nuevamente el pico y placa en la ciudad de Pereira, esta vez con horario especial, 3 horas en la mañana correspondientes de 6 a 9 a.m. y en horas de la tarde de 5 a 8 de la noche. En Enfoque Semanal quisimos conocer algunas de las reacciones y opiniones acerca de los conductores de este nuevo pico y placa. Esta medida no se implementará en toda la ciudad y tampoco será todo el día. De acuerdo con el alcalde Carlos Maya, el pico y placa será entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche de lunes a viernes. Que la policía de tránsito esté pendiente en los sitios donde hay más aglomeración de vehículos y puedan estar dirigiendo el tráfico y poder aligerar este. Pero me parece que si vuelve el pico y placa es una bobada. O que lo cuadren a unos horarios como lo hacen en Cali, como lo hacen en otras ciudades, como lo hacen en Medellín, y así no va a haber tanto problema para uno, que uno no tenga el carro todo el día guardado, sabiendo que le necesita para muchas diligencias. Bueno, ¿y qué piensa usted acerca de los trancones, por ejemplo, que se hacen en la avenida del Río, en el antiguo Carrefour? En el antiguo Carrefour, pues se ha mejorado mucho con lo de la semaforización, pero
igual sí sigue el problema. ¿Por qué razón? Porque siguen allá cometiéndose infracciones por vehículos que vienen de Dos Quebradas y giran a mano izquierda sabiendo que ahí no puede girar y entonces hay acumulación. Y también pues el tráfico es muy pequeño porque se reduce de 4 carriles se reduce a 2 carriles y fuera de esos 2 carriles está lleno de carros antes de llegar a la bomba y se reduce a un solo carril. Entonces ahí es donde está el problema. Si la policía en horas pico está pendiente de que no estacionen ningún carro desde que pasa el semáforo hasta que empieza a subir a la popa, que no estacionen carros ahí, se desaparecen los trancones. Pero una pregunta, ¿usted qué piensa que vuelve el pico y placa a la ciudad de Pereira el próximo 1 de marzo? No, es lo mejor, pues nos hace falta a todos, es necesario. ¿Le ayuda a la ciudad? Y para nosotros también, porque no tenemos descanso, no nada, estamos derechos, pues no carga mal. Y mucho trancón también, demasiado. ¿Qué piensa usted del regreso del pico y placa a partir del 1 de marzo? Del pico y placa, no sabía que ya iba a volver otra vez. Sí, señor, de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la noche. No, pues está bien, no nos afecta mucho tampoco. ¿Piensa que de verdad beneficia a la ciudad? Sí, está bien, listo. Una pregunta, ¿usted qué piensa de que regrese el pico y placa a la ciudad de Pereira desde el próximo 1 de marzo? Está muy bien, me parece bien. ¿Le parece que beneficia a la ciudad? Sí, el tráfico lo mejora. Caballero, buenas tardes. ¿Usted qué piensa de que regrese el pico y placa del 1 de marzo a la ciudad de Pereira? Opino que sí, porque nos hace mucha falta el pico y placa, porque el trabajo está pésimo, no estamos haciendo nada. Pero buen día, una preguntita. ¿Usted qué piensa de que vuelva el pico y placa a la ciudad de Pereira desde el próximo 1 de marzo? Que vuelva el pico y placa, nosotros queremos, claro. Sí. Bueno, ¿qué piensa usted de que sea en horarios solamente de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 8 de la noche? No, apenas es de 6 a 5. 5 o 6 de la tarde, porque es que ya muy duro, ¿ah? Mantienen a jodidos con esto. Los corredores que estarán exentos de pico y placa son Viaducto César Gaviria Trujillo, la Avenida 30 de Agosto, Avenida Paralela a la 30 de Agosto, Avenida del Río y Avenida del Ferrocarril. La zona de restricción vehicular por pico y placa es la que está en el marco de las avenidas antes mencionadas, así como las glorietas de Bavaria y de Turín. El decreto empezará a regir a partir del 1 de marzo de la presente vigencia. Una vez esté el decreto en firme y expedido por la autoridad competente, nuestro señor alcalde, el Instituto de Movilidad y la Oficina de Comunicación de la Alcaldía de Pereira iniciarán la labor de divulgación y promulgación de dicho decreto. A partir del 1 de marzo tendremos un mes de campañas educativas y pedagógicas donde le contaremos a todos los peregrinos sobre la nueva medida. Una vez pase este mes, iniciaremos con las sanciones a aquellos conductores que violen la medida restrictiva de pico y placa. El pico y placa será para vehículos particulares, motocicletas y vehículos oficiales. Estarán exentos los vehículos eléctricos, a gas e híbridos. La medida empezará a regir en el momento en que entre en vigencia el decreto que prepara el Instituto de Movilidad. Andrés, recordemos que desde el pasado mes de marzo del año anterior no había pico y placa en la ciudad de Pereira. Vamos a ver cómo pasa esta nueva medida y miramos cómo la toman los pereiranos. También quiero contarles que a partir del pasado 20 de febrero ya tampoco habrá medida de pico y cédula para establecimientos. Esto por decreto de la gobernación de Risaralda. Y esta semana también estuvimos con el Cuerpo de Bomberos del municipio de Dos Quebradas hablando un poco sobre qué medidas se tienen que tener en cuenta en esta época de lluvia. Es importante seguir las recomendaciones que realiza el Cuerpo de Bomberos de Risaralda ante esta época de lluvias en el departamento. Recordemos que hace 15 días, luego de un vendaval, varios barrios del municipio de Dos Quebradas se inundaron, teniendo como resultado varias familias damnificadas y llevando a la autoridad principal de los biquebradenses a declarar la calamidad pública debido a los fuertes aguaceros que se vienen generando. En primera instancia podemos decir que nuestra administración en cabeza del doctor Diego Ramos ha elevado la calamidad pública por la situación de emergencia de la temporada de lluvias, la cual va a permitir traer recursos tanto del ente nacional, departamental y por supuesto del municipio. Esto nos va a permitir mitigar estos daños que ha hecho esta temporada de lluvia, que según el IDEAN va a generar ciertos días estos mismos aguaceros.
a la comunidad es decirle que tener mucho cuidado en varias cosas. La primera, no arrojar basuras a nuestras quebradas y tampoco a nuestras calles. Recuerden que todo lo que llegamos a nuestra calle va a nuestros sifones y esto nos va a ir directamente a nuestras quebradas también. Entonces, por favor, no arrojar basuras, hacer la salida sacar las basuras cuando el carro recolector así haya trazado su recorrido. La segunda, las personas que viven a orillas de las quebradas, estar pendientes de los cambios de las quebradas. Hablamos de represamiento de las quebradas, o sea, la quebrada está bajando seca o simplemente aumento de caudal. Estas dos cosas significan que está pasando un riesgo inminente dentro de estas quebradas y es necesario, lo primero, evacuar y lo segundo, avisar a los organismos de socorro. Tercero, las cunetas de sus viviendas las debemos tener limpias para evitar estos represamientos y así evitar que se inunden las viviendas o los colapsos de nuestros techos, amarrar también nuestros techos para que estos fuertes vientos que se están presentando no nos vayan a destrechar nuestras viviendas. Además, realiza un llamado a toda la comunidad a la precaución cuando encendemos veladoras en nuestras casas para evitar dejarlas encendidas si debemos salir de nuestros hogares, ni descuidar nuestros niños, pues ellos pueden manipular estos velones y causar incendios. Afortunadamente nuestra comunidad ha aprendido que esas veladoras generan la mayoría de nuestros incendios y desafortunadamente esos incendios se ven en poblaciones con más necesidades. La recomendación, como tú lo dices, es evitar tener veladoras encendidas y mucho más encenderlas y salir de nuestras viviendas sin tener una vigilancia de estas veladoras. Esto genera un riesgo muy inminente en nuestra comunidad, pero lo más importante, que cuando se tenga esas veladoras, evitar que nuestros niños estén jugando al lado de ellas. Bueno, llegamos al final de estos 30 minutos del programa Enfoque Semanal. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Sintra Endres Pereira, en nuestro canal de YouTube. Recuerden darle me gusta y seguirlo para que cada 8 días tengan la información de nosotros en sus celulares o computadores. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.